Buenas tardes, mi nombre es René Cortés León y en este video voy a hablar sobre la materia de amparo y el amparo de inconformidad. Soy estudiante de octavo semestre en la licenciatura de Derecho, Campus Tecalco, a cargo del doctor Gilberto Pineda Martínez. El amparo es una figura jurídica muy importante en México, que tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales son de las personas. El juicio de amparo es un recurso procesal que puede ser utilizado para impugnar cualquier acto de autoridad que viole dichos derechos. El juicio de amparo en México se encuentra regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. El amparo es una figura muy relevante en este sistema jurídico mexicano, ya que permite a las personas hacer valer sus derechos fundamentales frente a actos de autoridad. El amparo puede ser utilizado en distintas áreas de derecho, incluyendo el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho laboral. Es importante mencionar que el amparo es un recurso que debe ser utilizado de manera responsable y estratégica, ya que puede tener efectos significativos en el proceso judicial y en la protección de los derechos de las personas. No podemos hablar del amparo sin tener el concepto de lo que es. El amparo es un medio de defensa del que disponen todas las personas y se puede promover por la persona física o moral a quien éste afecte la norma o el acto. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona y conducta de su defensor o de cualquier persona. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que esta ley lo permita. La ley de amparo vigente reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del 2013. Realmente esa figura no es nueva, ya que existe desde 1857. Fue incluida por primera vez en la Constitución Federal y por trabajos realizados por Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, conocido como Manuel Crescencio Rejón, y Mariano Otero y Mestas, conocido como Mariano Otero, que estos fueron los pioneros, hablando de materia de amparo. Cuando se trate de un menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre, sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halla ausente. Se ignore quién sea este impedido o se negara a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o el motivo justifiquen la designación de la persona diversa. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos reconocidos y las garantías que se han sido otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados Unidos o de la esfera de competencia de la Ciudad de México, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos, y de igual manera las garantías otorgadas para su protección por la Constitución mexicana y por las normas generales, actos o omisiones
de la autoridad de los estados o de la Ciudad de México, que invadan la esfera de competencia de la autoridad, hablemos de una autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos que ya han sido reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Federal. Antes de acudir al amparo, se deben agotar los medios de defensa legales ordinarios, como los recursos de apelación, revocación, revisión, inconformidad y queja, entre otros. Se tienen que agotar tales medios de defensa legales para que no vulneren el principio de definitividad y así evitar el sobreseimiento, pero hay excepciones a la regla. Ejemplo, en una orden de aprehensión se violan los derechos de los artículos 14 y 16. Esto quiere decir que no se respeta la garantía por no fundar y motivar el acto de la Constitución Federal. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando estos resistan una afectación o resientan una afectación que tienen en común en sus derechos o intereses, aun el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades, y además tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales. Estos tribunales, hablamos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. El quejoso deberá aducir al titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, de acuerdo ahora de las partes del juicio de amparo. Como primero tenemos el quejoso. Teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que la norma, acto o omisión han sido reclamados y violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente a un orden jurídico. El interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo y la autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Como número 2 tenemos a la autoridad responsable, que está teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se crea, podrá modificar o extinguir una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, o omita el acto que al realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter, hablamos de que la persona que está gestionando el acto reclamado o tenga interés jurídico que subsista. La contraparte del quejoso, cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario del quejoso. La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. El indiciado procesado, cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga un carácter de autoridad responsable. De igual manera, el Ministerio Público Federal, en todos los juicios donde podrá interponer los recursos que señale esta ley y los existentes en amparos penales cuando se reclamen de resoluciones de los tribunales locales. De acuerdo. Ahora, el amparo de inconformidad. El amparo de inconformidad en México
Es un recurso que puede ser utilizado para impugnar resoluciones de los tribunales administrativos federales. Sin embargo, existen ciertas causales de improcedencia que pueden impedir que éstas concedan el recurso. Algunas de las causales de improcedencia del amparo de inconformidad de México son la falta de interés legítimo. El amparo de inconformidad solo puede ser utilizado por aquellas personas que se consideren afectadas por una resolución en un tribunal administrativo federal. Si no existe un interés legítimo por parte del solicitante, el amparo será improcedente. 2. Una falta de agotamiento de recursos. Antes de recurrir al amparo de inconformidad, es necesario haber agotado todos los recursos disponibles dentro del procedimiento administrativo. 3. Resoluciones emitidas por autoridades distintas a los tribunales administrativos. El amparo de inconformidad solo puede utilizarse para impugnar resoluciones emitidas por tribunales federales, por lo que si la resolución proviene de otra autoridad, el amparo quedará improcedente. Como siguiente, tenemos las resoluciones firmes. El amparo de conformidad solo puede utilizarse para impugnar resoluciones que ya son firmes, es decir, que ya no pueden ser objeto de algún recurso ordinario o extraordinario. También tenemos la inexistencia de los actos reclamados. El amparo de inconformidad solo puede utilizarse para impugnar actos reclamados, es decir, actos que afecten los derechos del solicitante, si el acto no afecta del solicitante al amparo improcedente. Y actos consentidos. Si el acto reclamado ya fue consentido por el quejoso, es decir, si éste no presentó alguna impugnación en el momento procesal oportuno, entonces no procederá el juicio de amparo. Ahora, los actos consumados. Si el acto reclamado ya fue consumado, o sea, que ya se llevó a cabo y sus efectos ya se produjeron, entonces no procederá el juicio de amparo. Ahora, en actos de materia de otro juicio, si el acto reclamado ya es objeto de otro juicio pendiente ante otra autoridad, entonces el juicio no procederá en un juicio de amparo. Actos que no afecten derechos fundamentales. El juicio de amparo solo puede interponerse cuando afecten los derechos fundamentales de las personas. Si el acto reclamado no afecta los derechos fundamentales, entonces no procederá el juicio de amparo. De igual manera, en el capítulo 7 del artículo 61 de la Ley de Amparo, encontramos la improcedencia que tenemos contra las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes, contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados, contra las normas generales respecto a las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en la ejecución de las mismas, contra normas generales o actos que sean de materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra normas generales o actos que han sido de materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, contra actos consentidos expresamente por manifestaciones de voluntad que entrañen ese conocimiento, contra normas generales u actos consentidos tácitamente,
contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades que son competentes en esta materia, con actos consumados de modo irreparable, contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o contra actos o resoluciones de tribunales judiciales. Eso fue todo. Muchas gracias.